Ok, vamos a ver lo que es un video de la prueba de la segunda derivada. Aquí tenemos tres gráficos, seno, coseno y menos seno. Este que está acá es el seno, el que está en morado es el coseno y este que está en negro es el menos seno. ¿Cuál es la relación entre estos tres? Que la derivada del seno es coseno. O sea que esta función g en x es lo mismo que decir f' de x, porque la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. O sea que esta función h en x es lo mismo que decir f' de x, o la segunda derivada de x, que sería la derivada de g en x. ¿Okay? Pero ya vamos a regresar a este gráfico en unos momentos. Veamos primero la teoría. Dice, sea f', o sea, la segunda derivada continua en una vecindad de C. Entonces tenemos dos. Si f' de C es igual a 0, en ambos casos es la misma. Si f' de C igual a 0, si f' de C igual a 0. Y la segunda derivada, o f' de C, es mayor que 0, entonces tiene un mínimo en C. O sea, hay un mínimo en ese punto C. Y si f' en C es 0 y la segunda derivada es menor que 0, quiere decir que tiene un máximo en C. Eso es lo que nos está diciendo, que ya lo vamos a ver gráficamente. Entonces los máximos y mínimos son locales. Y ejemplo, pues vamos a ver lo que es el seno, coseno, etc. Okay. Acá tenemos las tres funciones, ¿verdad? Seno, coseno, menos seno. Esta es coseno, primera derivada del seno, y el menos seno, que es la segunda derivada de esta f en x, que sería menos seno. Entonces, lo primero que hago yo es encontrar la primera derivada, que sería coseno de x, e igualarlo a 0. Entonces, coseno de x es igual a 0. Igualo a 0 para encontrar el punto crítico. ¿A dónde el coseno es 0? Bueno, el coseno es 0 acá en este punto, que es pi medio. Aquí yo lo tengo, pi medio, 1, que sería este de acá, pero este es del seno, estamos en el coseno. Entonces, el punto crítico, o el C del que estamos hablando, sería 0. Ahora lo que hago es evaluar ese 0, este 0, que sería el punto pi medio. ¿Ok? El punto pi medio yo lo evalúo en la segunda derivada, que es menos seno de x. Entonces, si yo quiero encontrar menos seno de x, que ese x es pi medio, esto es igual a menos 1. Entonces, este menos seno es la segunda derivada. Si la segunda derivada es negativa, de acuerdo con la definición, si la segunda derivada en C es menor que 0, tiene un máximo. O sea, ¿quién es el que tiene un máximo? Lo tiene la función. O sea que la función y igual seno de x, que es esta que está en naranja, en este punto tiene un máximo. ¿Ok? Ahora, sabemos que en ese punto hay un máximo. No quiere decir que sea el único, pero sí que ahí está el máximo. Entonces, el primer paso es encontrar la primera derivada, igualar a 0 para encontrar ese punto C, que es el punto crítico. Después ese punto C se evalúa en la segunda derivada, que es f' de x, o en este caso h en x. Y entonces nos va a indicar si es negativo o positivo, nos va a indicar si es un máximo o un mínimo. Vamos a ver otro ejemplo con otro tipo de función. Acá yo tengo, por ejemplo, la función cuadrática f en x, x cuadrado, que tenemos esta que está acá. Tenemos la primera derivada, o sea, esto que está aquí sería f' de x, que sería 2x, que es la línea azul que está acá. Y tenemos la segunda derivada, que es h en x, que es igual a 2. O sea, que esto es igual a f' de x, o la segunda derivada, que es h igual a 2, que es esta línea roja que tenemos acá. Entonces, si yo evalúo la primera derivada y la igualo a 0, 2x igual a 0, el valor de x va a ser 0. O sea, entonces 0 yo lo evalúo en la segunda derivada, que como no me va, en este caso, como me da positivo, entonces, de acuerdo con la definición,
Si la segunda derivada es mayor que 0, o sea, es positivo, tiene un mínimo, la función. Entonces, la función f en x, que es x cuadrado, en este punto, tiene un mínimo. Porque la segunda derivada, que sería 2, es positiva. Entonces, si la segunda derivada es positiva, el valor en ese punto crítico es un punto mínimo. Y eso es la prueba de la segunda derivada. Muchas gracias, espero que el video les haya sido de ayuda. Revíselo nuevamente. La matemática es una gran pasión, es muy importante, pero recuerden que lo más importante es Cristo. Dios les bendiga y adelante en sus estudios.